¿Cómo están? Buenas noches, lunes 12 de agosto, bienvenidos a Pulso Político. Hoy, para comenzar nuestro debate, vamos a dialogar acerca de estos proyectos de disminución de la jornada laboral que están como enfrentados en competencia. Uno lo propuso la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo y que se refiere a la reducción de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. Por otro lado está el proyecto del gobierno con la flexibilidad laboral reduciendo las horas a 41 semanales y obviamente dependiendo de un acuerdo empleador con el trabajador, en fin, algo más flexible, como le gusta mencionar al Ejecutivo. Me acompañan esta noche el diputado Leonidas Romero, parlamentario de RN. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Francisco, buenas noches y gracias por la invitación. También está con nosotros Humberto Toro, asesor en Municipalidad de Concepción, del Partido Socialista, exgobernador de Arauco también. Humberto, buenas noches. Buenas noches, Francisco, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Nicolás Auri, presidente regional de la ADC. Nicolás, bienvenido. Buenas noches, Francisco, muchas gracias por la invitación. A ver, hoy se conoció el resultado de la encuesta CADEM que en relación a la disminución de la jornada laboral le da un 61% de apoyo a la iniciativa del gobierno, que ahí se anota un punto frente a lo que es el proyecto de la diputada Camila Vallejo. Más allá de sus diferencias, diputado Romero, es un tema que se ha instalado en Chile y que al parecer la gente lo pide. Los empresarios tienen miedo, parlamentarios de su sector también, principalmente por el impacto que aquello pudiese tener en la economía y en el empleo. A ver, Francisco, mire, yo la verdad lamento la histeria colectiva que generó entre la propuesta de Camila Vallejo, 40 horas, y sale prontamente el gobierno a imponer o poner en la tabla 41. Yo no comparto ninguna de las dos. Quiero decirlo francamente, a lo mejor es impopular. Pero yo le pregunto a quienes están respaldando esta medida hoy día, ¿cuántos puestos de trabajo han creado ellos? Es más, y lo digo responsablemente, la parlamentaria Camila Vallejo, Carol Cariola y otras, creo que nunca le han cancelado el sueldo, ni siquiera, con el respeto a las señoras que trabajan en casas particulares, a la nana de su casa. Nunca han generado un puesto de trabajo. Yo generé puestos de trabajo, yo fui un microempresario, un microemprendedor hace algunos años atrás, y por Dios que cuesta llegar a fin de mes, pagar el sueldo, las imposiciones, los impuestos, el arriendo, si es que se paga arriendo. Cerca del 80%, Francisco, de los puestos de trabajo que se generan hoy día en el país lo generan la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando yo escucho, no, es que para mejor calidad de vida, que estén en la casa, con la familia, trabajen de lunes a jueves. ¿Y qué pasa con el viernes y sábado? Van a tener que contratar a otra persona. Usted recién hace mención de una encuesta donde el 80 y tanto, o 60 y tanto por ciento dice, ok, queremos la rebaja horaria. Pero la pregunta que yo me hago, si le consultamos a esos mismos trabajadores y trabajadoras, señores, ustedes quieren rebaja de 45 a 40, pero se les rebaja el sueldo, se le va a pagar en relación a lo que ustedes trabajen, nadie estaría en esa encuesta. ¿Eso va a pasar, dice usted? Pero nadie estaría en esa encuesta, pues, Francisco. Le han ¿Pero usted cree que esa va a ser la consecuencia? ¿Que van a disminuir los sueldos? No, yo lo que estoy diciendo es que va a aumentar la cesantía. Y por Dios que va a aumentar la cesantía. ¿Por qué? Porque la señora Juanita, que tiene una pequeña empresa, o don Mario, que tiene un negocio, si se rebaja a las 40 horas o a las 41 y se trabaja de lunes a jueves, ¿don Mario va a tener que cerrar el boliche el día viernes y sábado? ¿O va a tener que contratar nuevos operarios? Obviamente va a tener que contratar nuevos operarios, pero si no tiene recursos, va a tener que cerrar el boliche y va a quedarse ante él y los trabajadores que tenía. ¿A usted no le gusta ninguna de las dos propuestas? No, yo lo que creo que hoy día Chile no está preparado para eso. Yo creo que hoy día, y me hago responsable, si a todos nos gustaría trabajar menos y ganar más, pero si vemos hoy día en el servicio público, donde se debe empezar a atender a las 8:30. Uno llega un cuarto para las 9 a la oficina y se están tomando un cafecito, están contándose lo que se soñaron el día anterior. Yo lo he vivido y lo he reclamado. Si tuviéramos la cultura de ser responsable y trabajar lo que corresponde, a lo mejor. Pero hoy día, de verdad, creo que primero es populista la propuesta de la señora Cariola y creo que es dramático. Vallejo. Vallejo, lo que está pasando con mi gobierno. Se sintió desesperado el ministro Bonkeberg y el presidente Piñera
Y 40 horas es inconstitucional y 41 es constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque 41 la pone el Ejecutivo que pone el Luca y 40 la propone un parlamentario que no tenemos atribuciones para aquello. Pero independiente de esa discusión, la verdad yo creo que es nefasto para el país hoy día. Humberto Toro, ¿qué opina? Lo que tiene razón el diputado Romero es que efectivamente este es un gobierno que desastrosamente está corriendo desesperadamente para todos lados. O sea, viene corriendo del momento que se instaló y va a terminar desesperado levantando cualquier tipo de ley, iniciativa en el Congreso, porque no tiene, y tú lo sabes perfectamente. Tú lo dices. No, es como un dato de realidad, o sea, un primer dato de realidad. Un segundo dato de realidad es que uno siempre viene escuchando de lo desastroso que puede ser para Chile cada vez que se producen modificaciones laborales o algún tipo que beneficie a los trabajadores. Reforma tributaria, se le dijo a Chile que iba a haber un caos y que prácticamente, ¿no es cierto?, iba a significar desempleo, que iba a significar baja de los salarios, etcétera, etcétera. Siempre ocurrió eso. Pero hemos tenido desempleo. No, de acuerdo, pero bajaron el desempleo metiendo al servicio público a miles de personas. Pero el desempleo tiene que ver con otras cosas. En el estricto rigor, lo que te quiero decir siempre es que este caos viene desde el momento en que se comían las guaguas. O sea, ¿no te extraña que el gobierno se suba a este carro por empujar un proyecto de reducción de horas? O sea, lo que le ocurrió al gobierno es que efectivamente se encontró con una propuesta que hoy día estaba siendo absolutamente asumida por Chile. El 63% de los chilenos querían efectivamente rebaja del horario de trabajo. ¿Quién no va a querer trabajar menos, Humberto, por favor? Pero lo que pasa, diputado, es que lo que tenemos hoy día en la sociedad es que tenemos trabajadores absolutamente estresados y agotados. Tenemos trabajadores hoy viviendo en la incertidumbre del salario, incertidumbre laboral. Fíjate tú que el porcentaje promedio en el cual hoy un trabajador chileno tiene estabilidad laboral es 7,5 años promedio. Segundo, tiene la inestabilidad, lo que va a significar, ¿no es cierto?, su pensión. Este país está creciendo en el 2030, van a significar que los mayores de 60 años van a ser más que los menos de 15 años. Pero Humberto, ¿quién ha gobernado el país en los últimos 30 años? Lo que te quiero decir es que estamos viviendo una sociedad en la cual se envejece, una sociedad en la cual los trabajadores tienen como medio 7,5 años de trabajo laboral, y tenemos un país hoy día que no crece. Y es un país al cual este gobierno le prometió que iba a crecer. ¿Y qué pasa con el impacto en la economía de una propuesta como esta si se aprueba? Es que por eso te digo que siempre ha sido esta política del terror, de los miedos. La derecha tiene la costumbre de construir la sociedad en base a los miedos. ¿Quién? ¿Los empresarios? ¿Los políticos? Los empresarios y los políticos de este gobierno generalmente siempre están colocando como la incertidumbre que el país se va a caer, se va a derrumbar y que la sociedad va a vivir, ¿no es cierto?, tragedias. A lo mejor somos menos populistas. No es que lo que ocurre es que significa que efectivamente hagamos lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que tenemos que hacer es que efectivamente los empresarios hoy día deberían, por lo menos, desde el punto de vista de sus impuestos, pagar más impuestos. Pero los que ganan más. Los grandes empresarios con los microempresarios, ¿no? Sí, es que estoy de acuerdo contigo en el tema de la microempresa y de la mediana empresa, que efectivamente tenemos que apoyarla más y tenemos que ponerle más recursos a la pequeña empresa que la genera más empleo. El punto de dónde sacamos esos recursos. Los recursos no son de una canasta mágica, ¿no es cierto?, que se van sacando. Hay que construirlos y sacarlos de algún lado. ¿Quiénes son los que tienen que poner esos recursos? Los que tienen que poner esos recursos, ese 10% de mayor riqueza en Chile, que se lleva casi el 90% de la riqueza en Chile. Tan como eso, hoy día el crecimiento de Chile es significativamente menor de lo que estamos teniendo, de lo que se habían ofrecido. Hoy día acabo de escuchar en la televisión, ¿no es cierto?, la información de que estamos creciendo este mes al 2.6. 2.6 y veníamos de un 3.2, o sea, vamos a terminar en promedio a fin del 2019 con un 2.6%, 2% promedio de crecimiento. Con un país que crece en ese nivel de magnitud menor, evidentemente que la situación de los trabajadores y la situación de los medianas empresas y la pequeña empresa se empieza a flaquear. Pero no tiene que ver la razón con que tú mejores los indicadores de los trabajadores, que disminuyan la hora de trabajo, que disminuyan la carga de los trabajadores. No tiene que ver con que Chile se desmorone en función de eso. Chile se desmorona porque efectivamente tenemos empresarios que se enriquecen a costa de los chilenos. Nicolás Auri. Yo creo que lo que me genera como complicación de este debate, ¿cierto?, es que este es un debate de antípodas, ¿cierto? Y yo creo que lo que correspondería de alguna otra manera es que dejar la consigna, dejar de alguna manera la discusión que si yo pongo 40 o 41, etcétera, sino que irnos al tema de fondo, que el tema de fondo hoy día es que tenemos un mercado laboral, que tenemos una jornada de trabajo que no es la jornada ni el mercado laboral que se tenía en su comienzo, en su momento, y que hoy día tenemos que enfrentarlo con otra mirada, una mirada que necesariamente requiere escucharnos a todos para ver la realidad que están justamente viendo las pequeñas y medianas empresas, que están viendo aquellos grandes empresarios también, y cuál es el concepto que el Estado tiene que ver y velar para hacerse cargo como garante de estas
jornada laboral. Yo creo que... ¿Pero Chile necesita reducción de la jornada? ¿Qué piensas tú? Yo lo que digo es que primero tenemos que ver bien qué es lo que necesita Chile desde el punto de vista laboral. Y eso no se ha visto. Yo al menos la discusión lo extraño. Creo que hoy día no se ha entrado al fondo del tema. Yo creo que hoy día hay fenómenos que también nos están haciendo y nos están golpeando fuerte, como el tema de la sustitución de la mano de obra por la automatización. Ese es un tremendo tema. Y yo creo que ese es un punto que también genera esta situación lamentable de esta intranquilidad de la mayoría de las personas que trabajamos, ¿cierto? Y que tenemos un contrato y que vemos que podemos ser reemplazados por las máquinas. Y eso en realidad es una situación de incertidumbre absoluta. Ahora, esta competencia de dos iniciativas en el Congreso se da por una cuestión política que enfrenta al oficialismo con la oposición, como cualquier otro proyecto, y por algo este frenesí por ir avanzando con una o con otra. Yo creo que tiene algo de eso, pero en definitiva creo yo que aquí lo que ha partido y se ha planteado un debate que es relevante y que tiene que analizarse desde el punto de vista del fondo. Y en realidad, una jornada como la que tenemos, ¿garantiza o no una mayor productividad? Una jornada como la que tenemos, ¿nos garantiza tener una sociedad a escala humana que nos permita de alguna otra forma propender a que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida para enfrentarlo? Una jornada como la que tenemos, ¿pone en riesgo o no lo que es la generación de empleo? Yo creo que hoy día esas respuestas no están siendo resueltas, no están siendo abordadas en su integridad como para efectos de llevarlo en debate legislativo en forma seria. ¿Qué va a hacer la DC entonces? Nosotros estamos hablando en su mérito de lo que es esta propuesta. Tenemos que escuchar a los pequeños y medianos empresarios, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Vamos a escuchar naturalmente... ¿No descartan apoyar la del gobierno, como ha pasado en otras iniciativas? Lo que nosotros siempre hemos estado y hemos planteado que esta materia es una materia de tal trascendencia de que tiene que ser abordada de todos los variables que requieren una solución integral al tema de la jornada. Diputado, ahora usted habló del perjuicio a los microempresarios, pero usted comprenderá también de que los trabajadores chilenos no están en las mejores condiciones laborales, con sueldos que son bajísimos, el tema de las pensiones es una realidad para quienes trabajan muchos años, las condiciones de higiene y seguridad todavía estamos al debe. Entonces, ¿usted empatiza con esas necesidades también de los trabajadores, los cuales también manifiestan que necesitan compartir más con la familia, por ejemplo? Mire, yo recorro las empresas, yo recorro mi distrito y he estado en conversaciones con muchos trabajadores, microempresarios y grandes empresarios. Por ejemplo, la semana pasada me reuní con el gerente de Forestal Arauco, donde está el grupo MAPA, o sea, el proyecto MAPA, que hoy día tiene cerca de 1.500 trabajadores y el próximo año el PIC van a ser 8.000, 9.000 trabajadores con sueldos realmente más que dignos, buenos. ¿Ya? Sí, pero me está hablando de una empresa grande. Pero es que para allá voy, pues denme algunos minutos. Entonces, por eso tenemos que hacer la diferencia. Quiero hablar de mi caso personal. Cuando yo empecé en Coronel hace 20 años atrás en una ferretería durante un año, era el único trabajador yo y entregaba en una carretilla los productos que vendía. ¿Por qué? Porque no me daban las fuerzas para contratar. Me empezó a ir bien y empecé a contratar. Tuve cerca de 15 trabajadores durante varios años, donde gracias a Dios nunca me denunciaron a la Inspectoría del Trabajo porque le pagaba un sueldo relativamente digno, había buen trato. De todo ahí en la Viña del Señor, efectivamente hay micro y pequeñas empresas que no pagan excelentes sueldos, pero están haciendo parte, están dando trabajo. Trabajan ellos y su familia, ya hay menos cesantes, y empiezan a dar trabajo. Y a medida que van aumentando su productividad, su ganancia, contratan más gente. Pero si hoy día partimos con este programa, este proyecto de 40 o 41 horas, yo no tengo una bolita mágica para predecir el futuro, pero no me cabe duda que muchas de esas pequeñas empresas van a tener que cerrar sus puertas y van a quedar cesantes. Entonces, lo que yo voy es lo siguiente: evaluemos bien si estamos preparados, estudiemos bien, porque quiero decirlo con toda fuerza, Francisco, Nicolás, perdón, yo agradezco lo que tú estás planteando. Hoy día no hay un estudio serio, ni del gobierno, ni de la oposición con este proyecto. Cuando escuchamos a la señora Carol Cariola, dice no tenemos ningún estudio que avale lo que estamos planteando. Y después la señora Camila Vallejo dice, no, es que vamos a generar 6.000, 15.000, 20.000, no sabemos cuánto. O sea, esto, repito, Francisco, es populismo puro. Hay una disputa entre la oposición y el gobierno que al final del día le hace daño al trabajador. ¿Cuántas familias están cesantes hoy día? Queremos más tiempo para compartirlo con familia. Discúlpenme, hay jefes de hogar y jefas de hogar que están cansados de tanto compartir con su familia, enviando currículum, golpeando puertas, buscando trabajo. Y no lo han encontrado. Yo no quiero que aumente eso. Porque para nosotros, voy a hablar a título personal, tengo durante 4 años un trabajo fijo con un buen sueldo, ¿cierto? Pero hay mucha gente que no tiene ni siquiera el 10% de lo que yo percibo.
no tiene a un futuro cercano un contrato de trabajo que le permita soñar en una estabilidad familiar. Y eso no está hoy día, Francisco. Y yo por eso estoy en contra de ambas. ¿Usted prefiere que se trabaje, si se paga un sueldo bajo, pero lo importante es trabajar? Las 45 horas que tenemos hoy día es que no son todos los sueldos bajos, Francisco. Eso es una utopía y también es un engaño. Yo le decía a Humberto... Acá en la región del Biobío el sueldo promedio es como de 300.000 pesos, lo han dicho los estudios. Yo le decía a Humberto recién, ¿cuánto tiempo llevamos gobernando nosotros, la derecha, y ustedes, la concertación, la izquierda o la oposición? 3 veces más que nosotros. No estemos inventando la rueda. ¿Por qué no se dio este proyecto, Humberto, en el gobierno de la señora Bachelet? ¿No se les ocurrió? ¿No lo tenían en mente? No, lo plantean hoy día porque quieren hacer oposición a un gobierno que reconozco que no lo está haciendo bien, pero le quieren echar a perder aún más lo que está haciendo. Sí, Leonidas, lo que te quiero decir, además que en tu propio sector, no solamente en tu sector de gobierno, sino que además dentro de tu propio partido, el senador Osandón, la diputada Muñoz de acá de la... Bueno, de la pero región, vaya la línea del señor, pues yo no puedo pensar igual que ellos. No, está bien. Pero mira, siguiendo la línea que había instaurado Nicolás, efectivamente hay temas de fondo que tenemos que abordar. Pero ¿cuáles son los temas de fondo? Yo tuve un encuentro que me invitó gratamente la Democracia Cristiana en Cunelagua, un evento de su congreso, para hacer una visión, de mi visión PS, digamos, sobre el debate. ¿Qué es lo que sostuve allí en esa reunión? Uno de los problemas que tiene Chile es el crecimiento. El crecimiento que efectivamente nos ofreció el gobierno actual, que iba a crecer, ¿no es cierto?, sobre lo que había crecido la presidenta Michelle Bachelet. Y hoy día la presidenta Bachelet tuvo el precio del cobre 1.8 más o menos, y en cambio este gobierno lo tiene sobre el 2 y tanto, y le está yendo bastante pésimo. Es decir, con un precio del cobre bastante paupérrimo, la presidenta tuvo que sostenerse. Se generaron políticas para los trabajadores y política de derechos que hacen que efectivamente hoy día permita que la gente viva de mejor manera, porque efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, las pensiones que han permitido resolver una situación compleja. Y este gobierno que ofreció una cosa más alta no lo ha logrado. O sea, el estricto rigor viene en decadencia. ¿Y tú estás feliz por eso? No, al contrario. Estoy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente el país, para que efectivamente pueda resolver sus situaciones, que tiene que distribuir bien la riqueza. Y el gran problema que tenemos en Chile es la distribución de la riqueza. Yo lo decía en ese encuentro. Pero ningún gobierno ha solucionado eso. La distribución de la riqueza. Bueno, porque somos uno de los países más desiguales. Porque está concentrado en unos pocos la riqueza. Por eso también en tu sector hay grandes empresarios muy ricos que tampoco distribuyen la riqueza. Si no se trata de personalizar la riqueza en unos, estoy diciendo que hoy día está concentrada la riqueza en unos pocos y eso es un gran problema. Chile crece, se dice que los países que crecen a un cierto porcentaje en el país hace que efectivamente uno resuelva el tema de la pobreza. Sin embargo, cuando llega al nivel más o menos de los 20.000 dólares por cápita, pasa a otro nivel las sociedades. Las sociedades pasan a nivel en el cual se dan cuenta que han resuelto parte de la pobreza, pero no han resuelto el tema de la distribución. Y Chile lo que ha ocurrido es que efectivamente ha ido creciendo. Pudo resolver el tema de per cápita en un promedio bastante significativo comparado con el resto de Latinoamérica e incluso en el mundo. Y la expectativa de vida también aumenta. Y lo decía ese día, en Mozambique, ¿no?, es 5.000 dólares más o menos el promedio per cápita. Y la expectativa de vida te llega en cerca de 45 años, 40, 45 años. En Chile aumentó la expectativa de vida a 80 y a 85 años. En la mujer 85 y el hombre... Sí. O sea, tenemos expectativas mayores. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Pese al crecimiento y al desarrollo económico que tuvo en su momento el país, digamos, del per cápita, es que el gran problema son los índices de felicidad y, por otro lado, ¿no es cierto?, la distribución de la riqueza. Es decir, un trabajador que labora menos es más feliz. Exactamente, por eso te estoy diciendo. Uno es distribuir la riqueza y esa distribución de la riqueza está en manos hoy día en la concentración de pocos chilenos. Y los indicadores de felicidad están vinculados a que efectivamente la sociedad sea más feliz. Y esta sociedad no está siendo más feliz. Los trabajadores... Estamos trabajólicos. Trabajólico, pero menos productividad. Y en eso comparto con Nicolás. O sea, nos hacen trabajar más horas, pero al mismo tiempo estamos teniendo menos productividad. ¿Y por qué tenemos menos productividad? Porque estamos siendo menos felices, porque los indicadores, la distribución de la riqueza, y porque además estamos llegando a sistemas de pensiones bajos. Entonces, en estricto rigor se requiere que la sociedad chilena sea más feliz. ¿Hacia dónde va el debate, Nicolás Sauri? Por un lado, la baja productividad del trabajador chileno, que es algo que está claro, versus la jornada de trabajo. Algunos piensan que al trabajar más horas se va a producir más, y temen que al trabajar menos se produzca menos. Pero no todo está directamente relacionado en esa lógica. No, porque hay muchas variables estructurales, incluso lo que señalaba Humberto, también lo que señalaba el diputado, de que aquí en definitiva con un tema de jornada se va a atacar una variable del tema acá.
pero aquí hay muchas más que confluyen. Y lo vemos acá en la región. Pues en la región hoy día tenemos una situación de que estamos siendo totalmente dependientes de un sector extractivo como el forestal, y vemos que otros sectores están siendo totalmente deprivados, de que no hay una decisión política de invertir en ciertas áreas estratégicas. Lo que va a pasar con Huachipato hoy día, que está siendo afectada por una situación de incertidumbre tremenda, porque nos dedicamos única y exclusivamente a un sector en específico. ¿Tú crees que estos proyectos son prioridad para el país o hay otros más importantes? Sinceramente. Yo personalmente aquí en la región creo que hay prioridades mucho más. No, pero los proyectos son a nivel país. No, estoy hablando de la disminución de la jornada. Por supuesto, yo creo que aquí lo importante es que la jornada, primero que se analicemos de fondo, el detalle, cuál es el impacto real de esta historia. Y respecto a lo que dice de la flexibilidad laboral, yo quiero partir de una situación que es objetiva. Aquí el supuesto que plantea el gobierno en su flexibilidad laboral es un supuesto que es inexistente. Yo me dedico al derecho, soy abogado, me dedico a los tribunales, y este ejercicio de libertad, de acuerdo que se da entre el empleador y el trabajador, es inexistente. Inexistente. Entonces es una premisa errada. No hay equilibrio en esa negociación. Absolutamente. Y justamente ante ese desequilibrio es que nace siglos atrás una disciplina del derecho que se llama derecho laboral. Para establecer. Yo creo que aquí hay proyectos más importantes, como por ejemplo, pusiéramos todos de acuerdo, parar la galopante corrupción que se viene heredando desde hace muchos años, de muchos gobiernos, no solamente del anterior. Hoy día la corrupción es enorme, tenemos claros casos concretos, ENAP, el MOP, Fuerzas Armadas, Carabineros, la Iglesia, incluyendo la mía. De la jornada no es prioridad. Por lo tanto, yo creo que si paramos la corrupción podemos mejorar los sueldos y podemos mejorar las pensiones, que yo comparto también. Hoy día tenemos profesores que trabajaron 40 años y tienen una pensión de 120, 180 mil pesos. Vamos a la pausa y ya volvemos con otro interesante tema. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Ya estamos de regreso en Pulso Político. Hemos conversado acá en nuestra mesa con otros invitados acerca de la situación de los migrantes en Chile, en América y el mundo. Un fenómeno que preocupa a los gobiernos y que acá ha tenido un componente distinto que a muchos les causa rechazo y temor. Por ejemplo, que grupos de ciudadanos se pongan de acuerdo para salir a marchar contra la inmigración. Hubo incidentes allá en la Plaza Baquedano, en Santiago, en unas marchas que a nivel general fracasaron. Convocaron a muy pocas personas, seguramente porque, por ejemplo, allá en la capital la intendenta Rubilar prohibió este tipo de marchas, pero ya comienza esto a surgir en ciertos grupos de personas de nuestro país que sobre todo se manifiestan en redes sociales. Claro, es distinto personalmente opinar a favor o en contra de la migración que hacerlo por redes sociales con rostro que nadie conoce, y ahí es mucho más fácil. El hecho es que, Nicolás, esto está dividiendo al país. Yo no sé en qué proporción, pero la gente está preocupada. O sea, como coincidíamos en que este tema de la jornada laboral ya se instaló en Chile y por lo tanto hay que escuchar todas las visiones, pero atender ese fenómeno también. No, evidente, o sea, hoy día es un fenómeno que está instalado, la inmigración. Es un fenómeno sobre el cual se ha construido mucha caricatura. Es un fenómeno que tiene ciertas implicancias que efectivamente hay que hacerse cargo de manera responsable. Y lo hablo responsable de toda la sociedad chilena, de tanto de lo que dice relación con las autoridades, como también lo que dice relación con los vecinos, con los habitantes de distintas comunas del país. Porque es una realidad que requiere un tratamiento especial,
que requiere necesariamente un esfuerzo del Estado de hacerse cargo, naturalmente, de estos nuevos ciudadanos que están ingresando y que cuanto a personas con dignidad también requieren un trato de acuerdo a esa categoría, pero que también necesariamente implica desprejuiciar ciertos fenómenos, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día lo relevante es que el fenómeno de la inmigración tiene que ser tal cual como lo señalamos anteriormente en materia laboral, sin los prejuicios, sin las caricaturas, sin los odios, porque la historia es fecunda en antecedentes de odio, ¿cierto?, en que se han cometido tremendos crímenes justamente fundados en una mal interpretación de lo que son los procesos migratorios, y creo que también esto es una oportunidad para el país. Si uno se pone a analizar lo que ha sido la evolución demográfica de Chile, necesariamente vamos a tener que incorporar nuevos habitantes que estén dispuestos a ingresar a la fuerza laboral para efecto de hacernos cargo de esta tasa de reemplazo que se habla del concepto naturalmente, pero lo más relevante es que se haga también un trabajo en serio. Porque si vamos a abrir la frontera, si vamos a establecer requisitos que en definitiva la inmensa mayoría tal vez pueda cumplir, es que tenemos que adecuar el Estado y tenemos también que generar que este Estado se entienda diplomáticamente con aquellos estados que tienen esta problemática y que hacen de que sus ciudadanos salgan. Y eso es lo que uno extraña, por ejemplo, con la decisión del gobierno de no haber aprobado este protocolo de la inmigración, ¿cierto?, que se dio tiempo atrás, porque justamente permitía lo que se está dando en Perú hoy día, de haber resuelto entre todas las partes, ¿cierto?, un abordaje mucho más integral para evitar esta tremenda tragedia que ocurrió en el norte, donde veíamos a niños, veíamos a mujeres, ¿cierto?, a ciudadanos venezolanos padeciendo justamente un problema que, de haber tenido un abordaje distinto y un compromiso distinto de parte del gobierno, evidentemente hubiese sido distinto, hubiese sido resuelto en base a la variable humana. Ahora, Humberto, ¿política de fronteras abiertas o regulación? A ver, yo creo que el tema de la migración está poniendo a prueba la democracia, los valores de la democracia y la ética de la democracia. Y yo creo que ese es el tema de fondo. Alguien decía hace muchos años, por los años 80 y tanto, que el mundo cada vez más iba a ser una aldea global. Y eso es ya, una aldea global, en que nadie es de ninguna parte, todos somos de un mismo lugar. Y por lo tanto, cuando uno parte de la lógica que esto es una aldea global, el tema de la migración es ya no solo un fenómeno, ¿no?, del exilio, ya no es un tema, digamos, de moverse por ir a conocer otro país, no, es un tema ya cultural, donde se empiezan a cruzar los distintos mundos, las distintas realidades, en un lado o en otro. Y por lo tanto pone a prueba las democracias, pone a prueba esos valores y esos principios de la democracia. Y Chile está hoy día a prueba en eso. Si es capaz, digamos, de comprender y entender que no se trata de ponerle números más o números menos. Se trata de que es un mundo que hoy día cruza fronteras de manera prácticamente no por la inercia. ¿Ahora usted cree que esto ha sobrepasado al gobierno? Yo creo que lo que ha ocurrido es una cosa mucho más peligrosa. El gobierno lo que ha hecho ha sido politizar y electoralizar el tema de la migración. Y por lo tanto lo hace en función de las encuestas. Y entonces, en los momentos de crisis, en donde las encuestas le estaban bajando al gobierno desde el punto de vista de la economía, de la productividad, de los temas sociales, de lo que había prometido, las encuestas también señalaban en su momento, ¿no es cierto?, de cierta molestia a la gente en términos de decir, mira, vamos a quedar desempleados a la medida que más migrantes lleguen. Entonces, ¿qué opina usted de esa molestia que está ahí? Sí, pero ¿O es orquestada? Pero que está ahí a partir de los principios que te digo al comienzo, que pone en juego la democracia, y pone a prueba la democracia, los valores y la ética. ¿Es una opinión genuina de la gente? ¿O escucha a los líderes políticos? Tengo miedo, me van a quitar el trabajo. Es que ese es el punto de los líderes. Los líderes tienen que ser capaces de expresar opiniones de lo que está pasando en esta aldea global. Y por lo tanto tienen que expresar opiniones de que hoy día el mundo cruza de un lado a otro casi por inercia. O sea, tú dices, si escuchan a José Antonio Kast hablar en contra de la migración, obviamente va a haber gente que va a seguir esa opinión. Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son los discursos que hace José Antonio Kast? Son los discursos que tienen que ver con la politización y la electoralización. No tiene que ver con temas profundos. Le dice a la gente, ojo, ¿no es cierto? Porque si ustedes permiten que lleguen más, va a significar de que haya menos trabajo. Y como va a haber menos trabajo, entonces soy yo el que lo estoy defendiendo. Pero ¿tú crees que hay un interés de principio del valor de la democracia, de esos valores que tenemos que proteger? No, hay una lógica electoral. Eso significa que yo masifico el electorado, politizo un tema que es ético, es un tema moral, es un tema de principio, no es un tema de instrumentalización política electoral. Y en eso los líderes tienen que ser muy serios para orientar a la sociedad que sean capaces de comprender eso. En Chile, si tú te vas a los datos,
todos aquellos que son migrantes en Chile son fundamentalmente europeos mayoritariamente. ¿Cuándo se volvió un problema? Cuando llegaron los haitianos, porque los vieron de color y porque los vieron pobres. Pero nunca dijimos eso en la mayoría de extranjeros que viven en Chile, los venezolanos, que son europeos. el ingreso ha subido Entonces un nunca... 280% en los últimos Fíjate años. que como dato el personaje este, que no recuerdo el apellido gringo que tenía, o alemán, no sé qué, que estaba dirigiendo en Santiago, ¿no es cierto?, tenía dos problemas. Porque, por un lado, se puso un apellido que es el segundo. O sea, primero tiene apellido de migrante, pero además es su segundo apellido porque es Pérez. Es decir, él reniega ética y de principio el tema, digamos, de dónde viene. Y por lo tanto, cuando tú tienes una sociedad que no tiene ética y valores, estamos en un riesgo mayor y ahí los líderes tienen que ser muy serios. ¿Tiene que ver con la moral o con la ley? La verdad es que escuchar a Humberto me da pena. Me da pena, Humberto, quiero decirlo con todas sus letras, No, está bien, sí. porque fue en tu gobierno anterior que abrieron las fronteras sin ninguna regulación. Hoy día tenemos cerca de 1.300.000 migrantes en el país. ¿Y cuántos chilenos estábamos en la época de la dictadura? 1.300.000. ¿Cuántos chilenos estábamos fuera? Principalmente venezolanos, incluyéndome. peruanos y haitianos. O sea, no es cuando llegaron los haitianos, no es cuando llegaron los europeos. Y más pena me da, ¿sabes por qué? Porque no hubo, repito, ninguna regulación. La mayoría de los extranjeros que están en el país, gente honesta, trabajadora. Pero hay un gran porcentaje de delincuentes que llegaron al país. Como lo hay chilenos también en Europa. Vemos toda la televisión a veces chilenos que asaltan en los trenes en Europa. Pero no por eso, Humberto, yo te escuché y escúchame. Sí, pero es que no caricaturices. ¿Cuántas personas tú has invitado a tu casa extranjero? Yo creo que a nadie, porque es fácil el discurso, abramos la frontera, estamos en una globalización, esta es una aldea internacional, mundial. ¿A cuántas personas hemos recibido en nuestras casas? A nadie, pues. Pero será entonces, porque no las conocemos, diputado. Oye, no pero sé. si hay en todas las comunas, en Coronel, en Lota, Bueno, pero no hay de tienen todo. una relación familiar o de amistad. Bueno, eso pero voy. uno los ve en la calle, le para el vehículo, lo invita a su casa o algo. Entonces es fácil criticar, es fácil, pero si no fue en este gobierno, partió usted diciendo que llamaron a protestar contra la migración y fue muy poca gente. ¿Sabe por qué va poca gente? Porque cuando nosotros, incluyendo los cristianos, queremos salir no a protestar, a predicar a la calle, a plantear lo que creemos, la izquierda recalcitrante nos atacan, nos agreden. Nosotros nunca hacemos eso. Que termine el diputado, que termine el diputado. Por lo tanto, obviamente fue poca gente. Yo lamento que la Carla Rubilar haya prohibido, y por orden del gobierno, estas manifestaciones. Pero cuando salen a manifestarse con buzos blancos, con bombas molotov, nadie lo prohíbe. ¿Sabe por qué? Porque, repito, nosotros no salimos a agredir a los que salen a protestar. ¿Qué hacemos con la migración, diputado? Bueno, regulémosla, pues. Regulémosla. No puede ser los que cumplan con los requisitos. Obviamente, pues, obviamente. Mira, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados es absurdo. 7-6, porque son una mayoría transitoria. Se prohíbe que el gobierno, no el partido político, expulse a los delincuentes. Hace 3 días atrás en el norte, 3 tipos violaron a una chilena. No escuchaba a nadie en defender a esa mujer. Ya han asaltado gente en la calle. En Santiago, a vista y paciencia de todo el mundo, están violando. Termino con esto. En pleno centro de Santiago, se bajan su ropa y hacen sus necesidades en la calle a vista y paciencia. Arriba de los buses del Transantiago, en el tren subterráneo. ¿Eso es cultura? Pero otros chilenos también lo hacen, ¿eh? Yo solamente un segundo. ¿No ha visto a nadie orinando en un poste de la luz, diputado? ¿No conoce Chile? No, Hasta Washington. sí conozco Chile y conozco Valparaíso. Pero donde que eso se que hace. usted Pero me eso nombra se como hace ejemplo, lo hacen también mayoritariamente la gente extranjera porque no tiene la cultura. Bueno, pero permítame, yo lo escuché a ustedes y yo sé que no le puedo caer bien a todos, pero es mi punto de vista. Le quiero preguntar... Regulemos la ingreso a nuestro país y que los que son delincuentes y han cometido delitos, que se vayan inmediatamente. Diputado, ¿y fue un error esta visa política preferencial con los venezolanos? Bueno, es que hemos cometido un error por la presión. Mire, cuando estuvieron en Perú, un grupo de venezolanos que en Perú no les permiten, lo están expulsando y quieren que ingresen a Chile. Y una vez más, nuestro gobierno actuó presionado por la izquierda, por los que fueron allá a solidarizar, incluyendo Felipe Cas, que fue a solidarizar. Y yo le pregunté el otro día a Felipe, ¿a cuántas personas tú has invitado a tu casa? Le hizo la misma pregunta. No, Nicolás. A ver, yo creo que señalamos al comienzo de que este es un debate que tiene que ser en base a ideas concretas y datos precisos. Yo invitaría al diputado que revisara los índices de la Defensoría Penal Pública,
y del Ministerio Público y establezca cuál ha sido la tasa de delincuencia de los extranjeros. Es inferior a la de los chilenos. Y eso es una realidad. Pero, no es un invento mío, está en la página dp.cl. Bueno, son el 10% de los chilenos. No, pero aún así, porque ahí entramos a la generalización que tiende al error. Entonces yo digo que efectivamente nosotros tuvimos un problema. El problema fue justamente de que el fenómeno de la migración, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, nos encontró con una institucionalidad que no dio respuesta, que se vio sobrepasada y que en definitiva tal vez nos faltó un poco de osadía para modificar eso. Pero yo encuentro que es complejo el punto de plantear de acá. Primero, ¿cierto?, una marcha sustentada en valores cristianos, diciendo de que aquí, primero, aquí hay ciudadanos de primera y segunda categoría de que entran a delinquir y que en realidad eso es una generalización que justamente surge de una caricatura que es injusta. Bueno. Parece que ustedes viven en otro mundo. Entonces. Aquí no se trata de andar invitando a la gente a la casa porque ni siquiera a usted, a los vecinos del Coronel, invita uno o dos más aquí a tomar once ni nada por el estilo, salvo que sean amigos suyos, porque aquí estamos con cosas que es una realidad. Y lo hago aquí en las cámaras. Pero los conocen, en mi casa, yo he invitado a mucha gente también, pero en definitiva son amigos. Pero más allá de quien entra a sentarse en línea. Eso se resuelve que nos invite la próxima semana. Yo le invito a irse al estadio a cualquiera que hay un partido de fútbol profesional donde va a encontrar gente mostrando los pantalones. Esto se tiene, Nicolás, que normar, que regular. El tema es que cómo lo haces para no generar anticuerpos. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay principios que tienen que orientar más allá de lo que diga la encuesta. Pero como tenemos un gobierno con encuestitis, ¿cierto? Porque para algunas cosas es muy prohibida. ¿Pero por qué dices eso si les va pésimo en las encuestas? Porque las encuestas no les sirven de nada. Porque el fenómeno de la inmigración, ¿cuándo comienza, diputado? En el segundo año del gobierno, del segundo periodo de la señora Bachelet, el segundo año. Y son 4. Pero este es un fenómeno mundial. Por supuesto, pero lo que nos afecta en Chile justamente tiene un momento preciso en que funciona. Chile, pues, pero lo relevante es que yo insisto lo siguiente. Acá más allá de lo que afecta pero es un fenómeno global. A eso ¿sobre qué base vamos a establecer lo siguiente? Yo encuentro que este es un gobierno súper pro vida, pero cuando se trata de la dignidad de los inmigrantes se olvida ese discurso. Cuando es un discurso muy pro familia, pero cuando veíamos las familias totalmente separadas en el norte pasando frío, ahí importó un ¿Y se discrimina en esta política? ¿Se prefiere a los venezolanos en comparación con otros ciudadanos? Yo digo lo siguiente, aquí por una institucionalidad que está avanzando y que efectivamente creo que es necesario regular, porque efectivamente hay que establecer requisitos, porque requisitos en todas partes del mundo, incluso cuando uno viaja a otro lugar y le piden ciertos requisitos. Pero yo creo que esos requisitos tienen que ser en base a un debate, en base a la realidad, no en base a un prejuicio, Nicolás, no en base a un tema electoral. Cuente. A ver, si están las familias separadas, ¿por qué ustedes no abogaron que los peruanos recibieran a los familiares que estaban viviendo en Chile, que se fueran a Perú y se reunieran con las familias? Lo que pasa es que ahí no había ningún límite para hacerlo. Ahí no había ningún límite para hacerlo. Hoy día están los límites justamente que estableció el gobierno para efecto dramático. Porque efectivamente, insisto, hay una desregularización tremenda, absoluta. No nos podemos hacer cargo de eso. O sea, no nos podemos hacernos los locos hoy día. Pero si vamos a establecer hoy día un debate serio, hagámoslo sin la caricatura, sin los prejuicios. Sí, mira, yo lamento también, como tú me dijiste a mí, Leonidas, pero esto de demonizar a la llegada de extranjeros a Chile es sumamente peligroso. Yo no estoy generalizando, estoy diciendo los que han cometido delitos en su país y que por lo que son hartos. Yo lo que te quiero decir es cuando señalé que esto pone a prueba la democracia en Chile, su ética y sus valores, es porque el espíritu en el cual tú tienes que tratar el tema es un tema de Estado en un mundo que es una aldea. Así de simple. Entonces, ¿es un problema? Por supuesto que es un problema que tenemos que resolver. ¿Por qué no lo abordaron ustedes? Bueno, si no se trata de que él lo aborde, lo tiene que abordar el Estado. Y el Estado eres tú de tu partido y somos nosotros de otro partido, el Estado en su conjunto. Ustedes gobernaron hace poquito atrás. Bueno, porque como dice Nicolás, los temas aparecen cuando aparecen y uno tiene que abordarlo con lógica de Estado. Es que es más fácil echarle la culpa al empedrado. No, lo que te quiero decir es que el espíritu tiene que ser distinto. Porque cuando se toca el tema de Venezuela, también te digo, se toma desde el punto de vista de la politización y de la electoralización del tema, no desde la visión de principios y valores que tiene que contemplar nuestra democracia. Porque no ocurrió lo mismo con Honduras, que estaba viviendo también una situación de exilio, pero Honduras es un gobierno de derecha y por tanto nadie dijo que en Honduras, digamos, estaba gente buscando trabajo y exiliándose. No fue tema. Fue cuando ocurrió con el ingreso fundamentalmente de haitianos. Y por tanto se politizó y electoralizó el tema Venezuela. Eso no puede ocurrir. Pero hay ciudadanos venezolanos que están desesperados, Humberto, y que buscan irse de ese país. No estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo precisamente es que lo que se requiere es una visión de Estado respecto a enfrentar un tema que es un tema hoy de características mundiales.
Es un tema que no se le ocurre solamente a Chile, le está ocurriendo a todos los países que de una u otra manera... Y que no afecta solo a Venezuela, dices tú. No, claro, y tú ves a países que expectativamente tienen mejores condiciones económicas. Cuando Leonidas dice que han ingresado más de 1 millón, te quiero decir que en la época... Te quiero decir que en la época entre 73 a los 89 hubieron cerca de 1,5 millones de chilenos en el extranjero, más de lo que han ingresado a Chile, 1,5 millones. Y ustedes no dijeron nada. Y entonces lo que te quiero decir es que, aún así, yo asumiendo eso, lo que te quiero decir es que se requiere políticas de Estado para enfrentar con un espíritu distinto, porque si no lo que va a ocurrir es lo que pasó en el Éxodo, con tu pueblo de Israel, que han tenido que, ¿no es cierto?, que han tenido que ir de un lado a otro porque nadie lo ha acogido. Y eso no puede ocurrir. No podemos venir desde el pueblo de Israel Francisco, con personas y pueblos buscando dónde sentarse. A Humberto cuando era gobierno, porque es fácil desdoblarse. Cuando uno tiene un discurso, cuando es gobierno, lo ve todo maravilloso. Yo lo invito, y lo invito a todos ustedes y a los televidentes, que vean mis intervenciones. Yo la verdad que no porque sea de este gobierno valido y respaldo y tapo todo. Pero si yo no la irregularidad los denuncio. Pero es fácil, Humberto, cuando uno es gobierno, encontrarlo todo bueno, lo que tú estás haciendo hoy día. Y en oposición encontrarlo todo malo. No, yo no la verdad es que el ingreso masivo, principalmente de haitianos y venezolanos, pero haitianos a nuestro país, fue en el gobierno de la señora Bachelet. Y no hicieron nada para regularlo. Ingresaban como Pedro por su casa. Nadie ha dicho lo contrario. Reconocieron que venían engañados, que le ofrecían casa, le ofrecían buenos trabajos y aquí lo dejaron botado. Eso es una realidad. Y hoy día el responsable del gobierno de Sebastián Piñera es la derecha porque no está regulando el tema. Diputado, y que el gobierno les coloque un avión a ciudadanos haitianos para que se devuelvan a su país, bueno, ¿lo encuentra bueno? Bueno, pero a ver, así como le ha puesto a chilenos que están en Venezuela, que se están muriendo de hambre, que no hay remedio, no hay nada, le está facilitando la posibilidad de venirse al país. Pero si eso está bien, pues, si hay haitianos que sintieron que fueron engañados, que no tienen nada de lo que le ofrecieron y quieren volver a su país, ¿cómo lo vamos a tener obligado acá? Pero de la misma manera tenemos que permitir que aquellos ciudadanos de cualquier país que cometieron delito en su país y están cometiendo delito en nuestro país, sean expulsados de nuestro país. Termino con esto. En Coronel hay cerca de 25 ciudadanos, principalmente colombianos, por el tema de gota a gota, que está reconocido por la policía que tienen que salir del país. ¿Y saben por qué siguen en Coronel y siguen en la región? Porque no hay plata, porque tienen que pagarle el Estado, el gobierno regional o la municipalidad, pagarle los pasajes para que vuelvan. Y eso es irregular. Leonidas, te voy a dar un punto. Te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Voy a asumir y aceptar que en el gobierno de la presidenta Bachelet ingresó desordenadamente el tema y no tuvimos regulación. Te lo doy. Ya, te lo voy a dar. Si es así, no puedes tapar el sol con un dedo. Leonidas, lo que te quiero decir no es eso, no es el problema de quién es la culpa, sino cómo se asume el tema. Cuando tú sigues relevando el asalto, que en Coronel ocurre esta cosa con un extranjero, es verdad, pues. Es que lo que te quiero decir es que eso pone a prueba el valor, la ética de la democracia. Pero si usted tiene una persona extranjera, disculpe, que comete un delito, ¿merece ser expulsado o merece rehabilitarse en Chile? Contésteme esa pregunta. Nadie dice lo contrario. Pero merece ser expulsado. Pero nadie dice lo contrario. O rehabilitarse. Lo que estoy diciendo es que no podemos centrar una discusión ética y moral de una aldea global sobre lo negativo, sobre el que hizo esto de manera perversa. Si de los 100 que están ingresando a Chile... Pero, evidentemente, ¿a un ladrón lo expulsa del país o no? ¿O le da la posibilidad de reinsertarse? Es que yo te lo voy a responder de otra manera. Si en Chile un chileno comete un asalto, tiene que ir a la cárcel. Sí, pero acá estamos hablando... Lo que te quiero decir, el que es delincuente sea... Es que no me lo personifique en una nacionalidad. No, es que en otros países se expulsa a los delincuentes. Bueno, pero en Chile igual, pero aquí lo que se establece es que primero cumplen la condena. Yo creo que la mayoría de nosotros ha salido del país. Nadie te dice lo contrario. Lo que te estoy diciendo es que no centremos la discusión en los actos delictuales o en la minoría. Nicolás, 30 segundos para terminar. Yo creo que, insisto, el tema, yo creo que esta situación requiere un abordaje por lo que viene, por lo que los tiempos que se están viviendo, y yo creo que el peor error que se puede cometer es hacer las caricaturas insistiendo... ¿Y qué propone la ADC? Nosotros lo que hemos dicho siempre, de que aquí se requiere una regulación, pero con principios, no basado en el prejuicio, no basado en miradas que son sesgadas,
Insisto, invito al diputado que revise las cifras del Ministerio Público y la Defensoría Penal para que se dé cuenta de que en realidad esto de que son todos delincuentes o de que son la mayoría de delincuentes yo no he está dicho muy todos. baja Yo no he y que dicho sería todos. relevante para la discusión, porque hoy día la caricatura es que el inmigrante que está en la esquina parado anda en malos pasos. Lo que Y pasa, eso es Leonidas, falso. cuando yo digo... Bueno, se nos acabó el programa. ¿sabes lo que digo? Bueno, yo lamento porque yo no dije todos. No, Leonidas, pero digo... Bueno, sigue debatiendo a acá. la proporción. Sí. Bueno, yo de verdad creo que aquí lo que estamos caricaturizando el tema somos aquí el panel en el sentido de que no estamos reconociendo que llegaron personas sin ninguna regulación, Sí, pero que es se otra les cosa. permitido hacer lo que Ya, nos quieran, vamos, señor y están director. delinquiendo Pero más esa- que Los esa otra invitados cosa. van a seguir Pero el líder no- conversando el líder no puede fuera estar de cámara porque el debate está muy, pero muy Bueno, acalorado. yo soy Buenas líder, noches, hasta la próxima Yo semana. digo lo que veo.